Hola, hola. Bienvenidos a su podcast of Men and Machines. Les habla su host Oscar Gallo. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Gallo, soy ingeniero en software, soy nómada digital, viajo por el mundo mientras trabajo, tengo una empresa de desarrollo de software y bueno, también tengo este podcast, ¿no? Obviamente. Sean bienvenidos. Recuerden que tenemos redes sociales. Tenemos lo que es Twitter, tenemos Instagram y tenemos canal de YouTube. No se les olvide seguirnos. Próximamente vamos a tener un nuevo website que estoy trabajando en él ahorita. Pero como sea, más adelante les aviso cuando queda, ¿no? Pues esta es nuestra entrega número 19, ya es el capítulo número 19. Y escogí el tema de este podcast este fin de semana prácticamente, ¿no? Justamente me puse a jugar un poquito con una API de GitHub. Me puse a ver qué información podía obtener de ella, ¿no? Y caí en este bucle, ¿no? De curiosidad y empecé a ver más y más y más. Y el punto es que terminé construyendo un website alrededor de esto. Pueden visitarlo, se llama webpower.dev. Web de website, power, webpower.dev, de dev de developer. Si pueden, vayan y dense una vuelta por allá. Este nuevo website es en inglés, va a estar orientado a lo que es educación en el área de tecnologías de la información, específicamente a lo que es desarrollo web. Vamos a estar poniendo algunos blog posts con información interesante. Estamos conectando con GitHub, entonces estamos poniendo los repositorios más importantes. Va a ser prácticamente una pequeña guía para que vean qué es lo que deberían de aprender, ¿no? Después dentro de sus carreras, o cosas que ahorita son trendy, ¿no? Que a lo mejor sería importante que pudieran aprender, ¿no? Ese tipo de cosas. El punto total de este website es simplemente mostrarles un poquito el lado que vamos a decir, de lo que deberían de aprender, ¿no? Lo que ahorita es importante, ¿no? Entonces ahí va a estar el website. Si quieren ayudarnos con el website, échenme un mensaje, con todo gusto les doy acceso para que nos puedan ayudar. La idea es que esto obviamente no sea solo yo, sino que se convierta en una comunidad, ¿no? Prácticamente, y que entre todos hagamos crecer esto y compartamos nuestros conocimientos como developers, ¿no? Y todo esto. Bueno, el punto es que caí en este ciclo, ¿no? Y estuve súper concentrado. Todo el fin de semana prácticamente no hice nada, ¿no? Solo puse café. Y 2 días enteros no me puse a darle a esto. Y justamente me acordé de un libro que leía anteriormente, ¿no? Y este estado en el que caí, ¿no? Yo le digo hiperconcentración, otros le llaman deep work, depende, ¿no? Entonces, quiero hablar de ese tema. Entonces, el tema de este episodio va a ser concentración profunda, cómo aprender más en menos tiempo. Creo que esto es una habilidad muy muy importante. Creo que esto es algo que nos puede ayudar mucho a crecer, no solo de manera personal, pero de manera profesional. Y bueno, al final, para eso estamos aquí en el podcast, ¿no? Para hacer esto. Bueno, entonces, este es el tema. Vamos a empezar a desarrollarlo un poquito. Bienvenidos al podcast. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, como les decía, el fin de semana entré en este estado de super concentración y así escogí este tema, concentración profunda, cómo aprender más en menos tiempo. Está bastante curioso, ¿no? Este tema, porque creo que entre más nos acostumbramos a esta como dependencia, ¿no? De estar pendiente de todas las cosas todo el tiempo, ¿no? Este mundo que está continuamente peleando por nuestra atención todo el tiempo. A veces puede ser muy muy difícil concentrarse, ¿no?
Y sobre todo, bueno, yo tengo algunos problemitas de atención, de hecho. Siempre fui una persona muy distraída, ¿no? Toda mi vida crecí. Era este tipo de alumno que siempre está hablando, haciendo otra cosa, ¿no? Nunca se me dio muy bien, ¿no? Esto de poner atención y estar sentadito, ¿no? Y no hacer nada. Era una combinación entre hiperactividad, déficit de atención, ¿no? Y todo esto. Pero creo que algo que me da mucho es que cuando algo me interesa o me interesa así mucho, caigo en este estado, ¿no? En el que me concentro muchísimo, ¿no? Solo en eso. Y es como si el mundo alrededor desapareciera por completo, ¿no? Y durante ese tiempo no me doy cuenta absolutamente de nada. Después de, no sé, de algunos años, ¿no? Me di cuenta que me era más difícil cada vez caer en ese estado, ¿no? Y también me di cuenta que hay una relación muy fuerte entre lo que es la vida digital que llevamos, ¿no? Que no tengo nada en contra de ella. Yo estoy totalmente a favor de todo lo que es digital. Pues soy ingeniero en software al final. Mi trabajo es construir software, ¿no? Y todo esto. Pero también creo que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, construir software que es importante para la gente, ¿no? Que es que ayuda a las personas. Y no siempre es el caso, ¿no? Con muchas cosas que tenemos en nuestra vida en general. Entonces, me di cuenta que era mucho más difícil, ¿no? Me di cuenta que tenías, no sé, como esta... Es como una maña, ¿no? Es como un tic nervioso de agarrar el celular y ver, ¿no? Las notificaciones. O que cada vez que una notificación aparece, instantáneamente lo agarras el celular, ¿no? No es que... Ya es en automático, o sea, no lo pensaba, no simplemente agarrar el celular y veía, no. Siempre me levantaba en la mañana, lo primero que hacía, ver las notificaciones, ver los mensajes, ¿no? Entonces, esto crea una especie de reconfiguración o reprogramación del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esta gratificación instantánea, ¿no? Esta gratificación de golpe que simplemente pasa pues instantáneamente, ¿no? O sea, tú posteas algo en Facebook, en Instagram, e inmediatamente tienes retroalimentación, ¿no? Tienes aceptación, tienes ese tipo de cosas, ¿no? Que como animales sociales pues no podemos evitar y lo queremos. Y obviamente después de años y años y años de hacer esto, pues nuestro cerebro se acostumbra, se reprograma y ya lo hacemos en automático, no tenemos que pensarlo, ¿no? Y yo sé que hay gente que le gusta mucho eso que le denominan, creo que se llama Technical Detox o Internet Detox, que es prácticamente... Pues no usan internet, computadora o teléfono un día a la semana, ¿no? Un domingo, por ejemplo. Y dejan sus celulares, sus computadoras y pues todo prácticamente el día no usan estos instrumentos. Lo cual me parece una... No sé, no me convence la idea, sinceramente. Me parece que mientras la intención es buena, la intención es una cosa y los hechos son otra, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si tú comes... si tú comes mal 6 días de la semana y un día comes bien, no es como que vas a bajar de peso, ¿no? Si comes... no sé, si tienes malos hábitos, lo que son 6 días de 7 días de la semana, pues realmente no estás haciendo nada, ¿no? O sea, tu capacidad de autocontrol no va a cambiar por ese día único, ¿no? Que decides decir, oh, no voy a hacer esto, ¿no? Y como les decía, por ejemplo, obviamente yo no estoy en contra del internet. Entonces yo creo que el internet es maravilloso, creo que es un lugar excelente para aprender muchísimas cosas. Yo he aprendido tantas cosas por el internet, he aprendido programación, lenguajes de programación nuevos, frameworks, he aprendido a tomar fotografías, he aprendido cómo grabar un podcast, cómo editar audio, he aprendido pues muchísimas cosas, ¿no? Obviamente estoy a favor del internet, estoy a favor completamente del internet, pero también tenemos que darnos cuenta de que
hay actitudes, ¿no? Que son malas en general para nuestras personas. Y antes de entrar un poquito más profundo en esto de la concentración así, que es un pequeño disclaimer, tengo que decir que esto que voy a decir no es para todas las personas. Yo sé que hay personas que su trabajo depende de estar completamente en redes sociales, en poner atención, en hacer engagement con la gente y todo esto, ¿no? Por eso tenemos community managers, content creators, todos esos trabajos que obviamente dependen de esta interacción humana, ¿no? Y en ese caso creo que es muy respetable lo que están haciendo. Creo que es su trabajo y obviamente ellos saben cómo manejarse muy bien dentro de ello. Entonces quiero decir que esto no es para todos, ¿no? Sin embargo, creo que hay en lo que voy a desarrollar aquí hay cosas para todos, incluyendo a ellos, ¿no? Porque al final estas distracciones nos afectan a todos como seres humanos y sobre todo nos detienen muchas veces de lograr lo que queremos. Y obviamente lo que yo quiero es que ustedes logren absolutamente todas sus metas, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito más profundo, ¿no? Cuando me di cuenta que ya no podía entrar en ese estado de concentración profunda, empecé a analizar un poco qué era lo que me distraía, ¿no? Eso fue, o sea, el por qué, ¿no? Porque antes, cuando estaba más joven, ¿no? Más niño, podía muy fácil, ¿no? Entrar y salir de ese estado, pero ya ahora de más grande, pues se me dificulta mucho, ¿no? Me di cuenta, obviamente, que gran parte de esto era el uso, ¿no? De mis dispositivos digitales, ¿no? Yo tengo mi MacBook Pro donde trabajo, tengo mi iPhone, ¿no? Que siempre está conmigo, y tengo mi iPad Pro para, pues, trabajo en general, porque de hecho no lo uso para ver contenido. Realmente es más para trabajo, escribir, ese tipo de cosas, ¿no? que hago. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tengo todo sincronizado, ¿no? Entonces alguien me habla en Slack, vamos a decir, me envía un mensaje y ¡pum! Triple notificación, ¿no? Notificación en el iPad, notificación en la Mac, notificación en el iPhone, ¿no? Entonces cada cosa que pasa en mi vida digital, ¡pum! Notificación, ¡pum! Notificación, 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 ¿no? Este estado de hey, pélame, no, hey, dame atención, ¿no? Que provocan las aplicaciones en sí. Entonces, por ejemplo, estás trabajando y estás comenzando a entrar en ese estado, ¿no? De concentración profunda, hiperconcentración, y estás súper entretenido programando, escribiendo o haciendo algo, y de repente, ¡ping!, ¿no? El sonidito, la notificación llega, ¿no? Y ahí está llamando tu atención, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Con esto? Esta pequeña notificación, aunque parezca algo súper pequeño, no importante, te saca ese estado de concentración inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchas, ¿no? Escucha, no solo escucha, vibra el celular también, ¿no? Así como, hey, ponme atención, ¿no? Y obviamente no podemos evitar más que mirar, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he notado es que mi oficina da una parte a la calle, ¿no? Donde la gente pues pasa caminando y así, ¿no? Y tengo una ventana muy grande porque me gusta mucho tener luz, ¿no? Entrando en la casa. Pero también me doy cuenta que ese movimiento que veo así de reojo de gente pasar me distrae, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo evitar que mi cerebro ponga atención cuando ve movimientos, ¿no? Así por el reojo. Entonces, obviamente a veces bajo la ventana para no tener que pensar en eso. Entonces es más o menos lo mismo lo que pasa con aquí, ¿no? Y vamos a ser completamente sinceros. Si alguien te envía un correo, es el 90 o más del 90% de probabilidades es que sea un correo basura, que no te interesa, y que incluso si no lo contestas durante una semana o dos, la verdad, nada va a cambiar. O sea, no es algo importante, ¿no? Pero aún así tenemos las notificaciones, ¿no? Y no solo eso, sino que cada aplicación te dice, hey, ¿no? Te voy a enviar notificaciones, ¿no? No he instalado una sola aplicación últimamente
que no me pida enviar notificaciones. Todas lo hacen, ¿no? Y tiene sentido. En este universo de atención están peleando por su pedazo de atención, por su pedazo de tiempo, de tu tiempo, ¿no? Pero obviamente si lo que queremos es mejorar como personas, crecer profesionalmente, ese tiempo, esa atención es mejor usarla aprendiendo algo que estar ahí haciendo scrolling en Facebook, no nomás ahí con el dedito todo el mendigo día. Entonces, yo aprendí que para borrar distracciones, lo primero que hice fue apagar las notificaciones de todo, de mi celular, de mi computadora, de mi iPad. En los 3 dispositivos, iPhone, MacBook y iPad, las notificaciones las apagué. De todas las aplicaciones que no me importan, ¿no? Ni siquiera no es que no me importan, sino que simplemente no tengo por qué, ¿no? Estarles poniendo atención. Entonces, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, todo esto, adiós notificaciones. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque no me voy a perder nada. Sinceramente no me voy a perder nada. A mí no me importa que una amiga posteó un video gracioso de un perro y en ese segundo tengo que saber sobre él. No, la verdad no me sirve de nada, ¿no? Entonces, obviamente, apagar ese grupo de notificaciones, que son prácticamente las redes sociales, me sirvió muchísimo. Porque ya mi cerebro se empezó a acostumbrar a no estar viendo estas notificaciones a cada ratito, ¿no? Tum, 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 tum. Y empecé a reducir el uso de redes sociales. Pero obviamente lo empecé a reducir para usar ese tiempo en cosas más útiles, ¿no? Como aprender cosas nuevas, aprender un lenguaje, no solo programación, lenguaje, ¿no? Para hablar. Entonces, prácticamente usar ese tiempo, ¿no? en algo más útil. Después de eso me di cuenta que aún así habían demasiadas notificaciones, las cuales eran bastante molestas. Y lo que hice después de eso es... Yo tengo muchas cuentas de correo, ¿no? No sé si sea la única persona que tenga este problema, pero yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 correos. Tengo 5 cuentas de correo. Y mucha gente pensará que ¿para qué quieres 5 cuentas de correo? Facilísimo, miren. Una es mi primera cuenta de Gmail que hice hace mucho tiempo. La segunda es la personal, la que utilizo para registro en ciertos websites como LinkedIn y así. Tengo uno que es de mi empresa y tengo otro que es de un cliente el cual pues trabajo bastante con él, entonces lo tengo agregado para cuando me necesiten, ¿no? Obviamente. Entonces son estos conjuntos, ¿no? que tengo demasiadas notificaciones y obviamente en cada uno de estos emails estoy registrado en websites, ¿no? Uno lo utilizo para GitHub, entonces si puse un comentario en un repositorio, pues obviamente cuando me contestan me da un correo, ¿no? Y luego estoy construyendo un producto que estoy utilizando Stripe, entonces estoy registrando en Stripe y Stripe me está enviando correos, ¿no? Y luego pues obviamente tengo Jira, entonces Atlassian y Jira me están enviando correos de que, ay, mira esto, mira lo otro, ¿no? Y pues es una cantidad enorme de cosas. Me llega diario un número ridículo de correos, ¿no? E incluso hoy por hoy tengo 6.513 correos sin leer. 6.513, ¿no? Yo sé que a mucha gente le daría un ataque cardíaco solo con ver mi icono, ¿no? Con 6.513 correos sin leer. Entonces me di cuenta que esto era una figura de distracción, ¿no? Era una figura de distracción que no me servía de nada. Y lo que hice, me fui manualmente, ¿no? A mis correos. Y en todo correo hasta abajo siempre tiene un botoncito que dice unsubscribe, ¿no? Para que te remuevan de su lista de correos. Fui y hice eso para cada uno de los servicios que me había registrado, que son un montón, ¿no? Por todo lo que uso, por desarrollo de software, diseño y todo esto, ¿no? Administración de proyectos, etc. Entonces, primero le di a todo, sí. Para que ya no me estuvieran enviando correos. ¿Por qué? Porque los odio, no me sirven de nada. Dejen de estarme molestando, ¿no?
para así priorizar lo que sí es importante, ¿no? Porque lo que pasa es que nuestra vida se convierte en un conjunto de spam, ¿no? No solo los correos, no solo nuestros correos, sino nuestra vida entera. Entonces, al remover todo este ruido, pues me ayudó, ¿no? Me ayudó al hecho de que ahora cuando me llega un correo, es muy, muy, muy posible que sea algo importante. No va a ser algo banal, ridículo, que no me importa, ¿no? Entonces, después de hacer eso, y yo sé que a lo mejor esto no les va a agradar, pero también apagué las notificaciones del correo completamente. ¿Por qué? Muy fácil. Lo mismo que las otras notificaciones. Las notificaciones en general son disruptoras de atención. Entonces no quiero estar continuamente viendo esto, ¿no? Mi regla general es que yo reviso correo de 2 a 3 veces por día, a lo mucho, y a horas específicas. No estoy todo el día ahí viendo, ¿no? Pero ¿por qué esto es? Porque para así poderme concentrar en lo que me interesa y hacer un poco al lado lo que no es importante, ¿no? Yo tengo correos de clientes, tengo correos de empresas ofreciéndome trabajos, todos los días enviándome este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que no necesitas contestar en el momento, ¿no? Y si tú trabajas en una empresa que esperan que en el momento o 15, 20 minutos después de revisar un correo lo contestes, es una idea súper ridícula. No, de hecho, está completamente probado de que no hay manera que eso te ayude a incrementar tu productividad. Es ridículo, ¿no? Entonces, ahí reduje otra distracción para eliminar completamente las notificaciones de los correos y que los correos que me llegaran solo fueran correos importantes para mí. Otra cosa es que, bueno, como ya les había dicho, yo trabajo y viajo al mismo tiempo, ¿no? Ahorita ya no lo he hecho obviamente por la pandemia, he viajado muy muy poco, solo para cosas necesarias. Pero obviamente una gran parte de mi vida, de mi tiempo era viajar mientras trabajo. Y uno no siempre va a tener un lugar callado donde pueda trabajar a gusto. Al final si vivimos en una ciudad y entre más grande sea la ciudad hay más ruido, más movimiento. Con algunas excepciones, ¿no? Como Ámsterdam, que al tener muy pocos carros y muchos de esos poquitos que hay, la mayoría son eléctricos, entonces no tienes esta contaminación de ruido. Pues maravilloso, ¿no? Pero la mayoría de las ciudades no son así, ¿no? La mayoría de las ciudades son ruidosas, hay carros, hay gente, hay todo, ¿no? Entonces, obviamente, estos sonidos, por lo menos para mí, son muy molestos y provocan, ¿no? El hecho de distraerme. También conversaciones y así. Pero como estuve viajando mucho, entonces terminaba trabajando en coworking spaces, terminaba trabajando en Starbucks, en cafés, en lo que sea, ¿no? Donde sea donde hubiera internet y pudiera tener una silla semidecente y un lugar para poner mi computadora, ¿no? Entonces, algo que me ayudó mucho, mucho para poder entrar en este proceso de concentración profunda fue de hecho unos audífonos de cancelación de sonido. Créanlo o no, ayudan enormemente, ¿no? Si se pueden conseguir unos Bose buenos o unos Sony XM3, creo que se llaman XM3 o algo así. Sí, XM3, son los que tengo ahorita. Se los recomiendo, son excelentes. Matan por completo el sonido. Incluso cuando uno viaja en avión, se pone los audífonos y dejas de escuchar por completo el ruido de ¿cómo se llama? De las turbinas, ¿no? Y todo esto. Entonces, unos audífonos de cancelación de sonido, la verdad es que les va a ayudar muchísimo a entrar en ese proceso de concentración. E incluso si ustedes trabajan desde su casa, ¿no? Y a lo mejor están casados, tienen hijos, ¿no? Y todo esto. Es claro poner las reglas de que, mira, si tengo los audífonos, no me hables, ¿no? No me hables, estoy ocupado, estoy concentrado, estoy haciendo algo, no me saquen de este proceso, ¿no? Y no falta el ridículo que crea que esto de la concentración profunda, ¿no? Es algo que le llaman algo de tech bros, ¿no?
pero no podrían estar más incorrectos. En la psicología, este proceso de concentración profunda está muy, muy, muy bien estudiado y de hecho uno entra en este proceso más fácil en algunos trabajos que en otros, ¿no? De hecho, hay trabajos en los que no entras en lo más mínimo en este proceso y estás simplemente haciendo tareas de bajo uso de cerebro, vamos a decirle, en el que no tienes que pensar mucho. Y usualmente esos son los trabajos en los que uno no es feliz. Es el tipo de trabajo en el que uno no se siente a gusto, en el que uno odia, ¿no? Y que termina muy aburrido de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ejemplificar algo, ¿no? Aquí. Que eso me pareció muy curioso, ¿no? Y me pareció bastante importante. Pues resulta que hay mucha gente, mayoritariamente escritores, no solo escritores, ¿no? Pero en general, que han logrado entrar en esos procesos, ¿no? De concentración profunda o de deep work, como quieran llamarle, de una manera terriblemente específica, ¿no? Resulta que, por ejemplo, escritores como... se me olvidó el nombre de la mujer que escribió Harry Potter. Pero el punto es que usualmente estas personas podían producir muchísimo más trabajo aislándose prácticamente de lo que sería el mundo exterior y solo concentrándose en hacer eso, ¿no? Y tiene sentido. ¿Qué está pasando? Pues resulta que estas personas están haciendo a un lado las distracciones, ¿no? Para concentrarse solo en lo que les es importante para ellos. Y resulta que muchísimos escritores a través de la historia han hecho esto, han tenido una cabañita, algún lugar en medio de la nada en el que ellos pueden ir a completamente concentrarse en su trabajo y desarrollar mucho más en mucho menos tiempo. Y esto no es nuevo, ¿no? Resulta que en la época de Newton, me parece que hubo unos años en el que tuvieron una pandemia, así como nosotros ahora, en el que no pudieron hacer mucho y prácticamente estuvieron encerrados, ¿no? Todo este tiempo. Justamente estos fueron los años en los que Newton prácticamente inventó el cálculo. ¿Por qué? Pues porque no tenía distracciones, no tenía nada que hacer más que estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Obviamente utilizó ese tiempo de manera productiva y empezó este proceso en el que inventó cálculo al final. Esto no es nada nuevo, o sea, es algo que ha sucedido desde siempre, pero que poco a poco hemos ido olvidando a través de los años, ¿no? Lo hemos ido olvidando, ¿por qué? Porque simplemente ahora estamos en un mundo muchísimo más distraído, ¿no? Pero la mayoría de la gente que ha logrado muchísimas cosas en la vida son personas que entran en este proceso de concentración profunda y que logran hacer muchísimo más en muchísimo menos tiempo y aún así les queda tiempo libre para hacer otras cosas, ¿no? Y ese es el punto del por qué tenemos que aprender esto. Porque así podemos lograr más de manera profesional, pero al mismo tiempo tener más tiempo libre para nuestra familia, para nosotros mismos, para lo que queremos hacer, obviamente, ¿no? Entonces, es una habilidad bastante importante, pero es una habilidad también que no es común. Lamentablemente, en los últimos años me he dado cuenta de que pasamos de trabajo más profundo a un tipo de trabajo repetitivo, irrelevante y que mientras nos hace pensar que estamos siendo productivos, en realidad no estamos haciendo nada. Por ejemplo, con el detalle de los emails que les he dicho, simplemente el uso del email puede matar por completo la productividad de una empresa. ¿Por qué? Déjenme les doy un ejemplo. Un manager, no, vamos a decir, hace un email y dice: oigan, fíjense que he estado pensando hacer estos cambios, esto y el otro. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Ese email le tomó tal vez 5 minutos
escribirlo a la persona. Pero ese email va a quitarle horas a los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque ahora estás poniendo una pregunta, ¿no? Y la persona que lo recibe ahora tiene que tomar tiempo de su vida, incluso a veces horas, para pensar en todas las cosas que pueden pasar, si sí o si no. Y después de eso redactar una respuesta acorde, ¿no? Entonces, lamentablemente esto es algo muy común y lo único que logra es mancillar la productividad de las demás personas, ¿no? Aquí es cuando si eres manager, si tienes algún puesto así, tienes que ser muy muy inteligente y ser muy directo en tu intención cuando estás creando estos correos para no crear este agujero negro de productividad, ¿no? De que nomás estás matando productividad. Y de alguna u otra manera, todos conocemos empresas, o incluso a lo mejor hemos trabajado en empresas, que su único trabajo es estarse haciendo tontos todo el día. Estar contestando correos, estar contestando en el chat, bla bla bla, ¿no? Lo que muchas veces le denominan como pues trabajo poco profundo, ¿no? Trabajo repetitivo, sin chiste, que es nomás estar tirando la bolita de un lado para otro y rebotándola, ¿no? Todo el día. Pero al final del día no hacemos nada, no hacemos nada importante del trabajo, es simplemente estar rebotando, ¿no? Esta bolita de comunicación todo el tiempo y nunca hacemos nada, pero la gente cree, ¿no? De que está ocupado, ¿no? Hay un caso muy divertido de una manager de Yahoo que se le ocurrió la fantástica idea de prohibir el trabajo remoto, porque resulta, y esto me parece súper ridículo, ¿no? Que cuando estaban trabajando remoto, la gente no se conectaba tanto a los servers. Y ella se enojó mucho. Se enojó mucho esta manager de Yahoo y dijo, ¿sabes qué? Ya no va a haber trabajo remoto, todos tienen que venir aquí. Y dijo ella, si yo veo que no están visiblemente ocupados, es porque no están haciendo nada. Lo cual es súper estúpido, ¿no? Entre más lo piensas, ¿no? Me parece un punto de vista totalmente retrógrado y estúpido. ¿Por qué? Porque estar visiblemente ocupado no te hace ocupado, ¿no? No te significa que estás trabajando más, no nada, pero en su cabeza esa es la idea, ¿no? Que tenía. Esta idea de boomer, ¿no? Que muchas empresas tienen. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no? El creador de Ruby on Rails, ¿no? El creador de Ruby on Rails, que es un framework de programación muy usado, o era muy usado durante mucho tiempo. Esa persona usualmente trabaja remoto, desde donde quiera, viajando por el mundo, ¿no? Viaja entre Chicago, San Francisco y España, por ahí, ¿no? A gusto. Esta persona logra hacer una cantidad enorme de cosas, ¿no? Esta persona puede, o por ejemplo en el caso específico, ¿no? Yo puedo lograr muchas cosas que yo quiero, y cuando trabajo en equipos y todo, puedo manejarme de manera perfecta sin necesidad de estar pues, sentado ahí con una persona, ¿no? No tiene caso estar ahí sentado. Pero mucha gente no entiende esos conceptos, ¿no? Y al no entender esos conceptos, o incluso se niegan a entenderlos, se aferran a hacer trabajo poco profundo y realmente al final no hacen nada, ¿no? Estos son los tipos de empresas que te dice, por ejemplo, que un proyecto se puede hacer en 2 meses y terminan haciéndolo en un año, porque realmente no tiene idea de lo que es hacer trabajo profundo y siempre están arribita, ¿no? Nomás tocando la superficie, ¿no? Sin hacer nada. Otra cosa que puede matar la productividad y que en este caso no te va a dejar nunca entrar en un proceso de concentración profunda es el exceso de meetings, de llamadas y de todo esto, que son muy comunes, ¿no? De que tener tres juntas semanales, ¿no? Y de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Eso es una total pérdida de tiempo. La verdad es que mucho de este trabajo, mucho de estas cosas las hacen exclusivamente para no planear su día.
¿no? De la comunicación rápida entre emails y tener un montón de juntas es un reflejo de cómo la gente quiere lucir ocupada sin hacer mucho trabajo mental, ¿no? Porque uno podría detener completamente, o no completamente, pero en gran parte lo que son los emails y las juntas, si simplemente planeáramos nuestros días y nuestras semanas con tiempo, ¿no? Con tiempo suficiente y saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a atacar y todo eso. Pero al tomar el otro camino, lo que hacemos es que estos emails y estas juntas planean nuestros días y nuestras semanas en vez de hacerlo nosotros. Y mucha gente lo hace porque es más fácil simplemente seguir la vida así, ¿no? Entre email y juntas, que hacer nuestra planeación, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que hago usualmente es yo planeo mis días un día antes de empezar. Un día antes digo, ok, esto voy a hacer mañana, esto, el otro, de esta hora a esta hora, de esta hora a esta hora voy a hacer esto, de esta hora a esta hora voy a hacer esta otra tarea y voy a terminar con esto, ¿no? Y al siguiente día, proceso, repetición, ¿no? Me levanto y hago lo que ya tengo en mi lista, empiezo a hacerlo, ¿no? Y empiezo a trabajar y todo esto. Entonces, obviamente, ¿qué implica esto? Tengo que pensar más, tengo que usar mi tiempo de manera adecuada, tengo que poner un inicio y final en las tareas, ¿no? Y en las horas que me va a llevar. Y obviamente esto implica pues ir un paso más adelante, ¿no? No es simplemente así como que simplemente voy a dejar que el día pase, ¿no? Porque no sirve mucho, porque al final del día puedo estar todo el día así y no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Y aquí algo bien curioso que le domino como el culto de parecer ocupado, ¿no? Es esta mentalidad muy tercermundista, ¿no? De lucir como que estás haciendo algo, incluso aunque no estés haciendo nada, ¿no? Esta cultura que promueve el trabajo poco profundo y la nula productividad, pareciendo que eres productivo y que estás haciendo muchas cosas, ¿no? Este culto lamentablemente es súper popular entre empresas viejas, entre empresas boomers, porque así les enseñaron a hacer esto, ¿no? Y tiene sentido, tenemos que tener en cuenta que esta gente viene de un ambiente más industrial, ¿no? En un ambiente más industrial, de la era industrial, obviamente, donde el trabajo es inherentemente poco profundo, pues. Una persona trabajando en una maquila, en un factory, haciendo piezas para carros, no necesitas utilizar su cerebro al 200%, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que es un proceso sencillo, repetitivo y que requiere de muy poco conocimiento y educación. Y obviamente esto se hace con ese punto, ¿no? De tener gente que pueda hacer el trabajo capacitándolo con lo más bajo posible y que estén listos para trabajar en el número de horas más bajo que se pueda, ¿no? Y que produzcan el número más grande de piezas. Entonces, toda esta gente viene de esta cultura, ¿no? Del proceso industrializado de pensar poco, producir mucho, ¿no? Pero la verdad es que hoy por hoy nuestro trabajo ha cambiado por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de esos trabajos son hechos por robots, por computadoras, y todos esos trabajos van a seguir desapareciendo. Todos. Yo les aseguro que en 10 años muy posiblemente no vaya a haber una sola persona conduciendo un carro. Yo les aseguro que todos esos trabajos que mucha gente, esos trabajos de poco intelecto que mucha gente hace, van a desaparecer. Y de hecho hoy por hoy a la gente que nos va mejor económicamente es gente que de hecho realizamos trabajos de concentración profunda, como lo puede ser programar, diseño, administración de proyectos, o sea, todo ese tipo de cosas que implican tener que usar el cerebro y desarrollar y crear soluciones, no simplemente repetir, ¿no? Y yo creo que este culto, la verdad, es peligroso. Es peligroso porque promueve una vida de mediocridad, ¿no? Promueve un pensamiento
que no se ajusta a los estándares de nuestra vida actual. Y al final este culto lo que nos va a proporcionar es problemas, una vida mediocre y poco dinero, ¿no? Que es completamente lo que estamos buscando, ¿no? Lo que queremos es ser feliz, que nos paguen bien, y poder tener una vida bien, ¿no? Poder vivir de la manera que nosotros queremos. Entonces tengan mucho cuidado. Yo les diría que si ustedes trabajan en un lugar así, mejor renuncien, ¿no? Mejor terminen y váyanse a un trabajo donde realmente les interese hacer trabajo profundo, que les interese ponerles metas, ¿no? Metas difíciles y que puedan lograrlo, ¿no? Porque al final del día eso nos ayuda mucho a crecer no solo personalmente, pero mentalmente, ¿no? Porque nuestro cerebro siempre está en uso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? De esto, ¿no? Prácticamente, ¿qué es la concentración profunda? Es trabajo en el que tenemos que concentrarnos mucho. Es un tipo de trabajo en el que perdemos el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Que no sabemos qué está pasando, pero estamos concentrados solo en una cosa y una cosa, ¿no? Y en el momento que estamos haciendo eso, avanzamos muchísimo más rápido que si lo hacemos con distracciones, ¿no? Porque es un proceso, es como un estado zen, vamos a decir, de la mente, que está bien estructurado en ciencia. Hay mucha lectura que puede haber detrás de esto para que vean que en efecto existe. Y ese estado nos permite aprender mucho más en mucho menos tiempo, ¿no? Y obviamente dejarnos más tiempo libre para las cosas que nos gusta y todo esto, ¿no? Estamos de acuerdo que esto no es para todos. Es el disclaimer que es al principio, no es para todos. Va a haber gente que necesitan de estar en redes sociales, en todo esto, ¿no? Pero esto es para los que no. Entonces, apaguen sus notificaciones de todas las redes sociales que puedan. Todo lo que sean correos no importantes, bloqueenlos, bórrenlos, suscríbanse, lo que sea que tengan que hacer, pero háganlo. Apaguen también notificaciones del correo completamente. Intenten solo contestar, si realmente tienen que contestar correos, a horas específicas. No antes, no en medio de... Pongan un horario, ¿sabes qué? Digan, ¿saben qué? Yo de 9 a 9:15 de la mañana voy a contestar correos, y luego después de 3 a 3:15 pm o de 3 a 3:30 pm. Y ya, es todo. Fuera de esos horarios no voy a abrir correo, no voy a abrir redes sociales, no voy a abrir nada de eso, ¿no? Esto nos va a ayudar primero a mantener un control sobre nuestras vidas, a reprogramar nuestro cerebro para que haga lo que tiene que hacer y a entrar en un proceso de concentración profunda, ¿no? Obviamente es importante entender que este estado solo puede pasar cuando estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos interesa, ¿no? Y que este proceso es muy muy importante si queremos crecer rápido en muy poco tiempo, ¿no? Cabe mencionar de que llegar a este estado les va a llevar tiempo, a lo mejor les va a llevar meses o años, pero pueden lograr mucho más, pues, ¿no? Yo en 4 años que tengo haciendo esto, he logrado prácticamente lo mismo, muy cerca de amigos que tienen 10, 12, 15 años haciendo lo mismo que yo. Pero gran parte fue esto, ¿no? Fue el hecho de concentrarme profundamente, concentrarme muchísimo. La verdad es que no tuve vacaciones prácticamente durante 4 años. Era solo trabajo. Pero al final logré exactamente lo que quería, de la manera que quería, y estoy viviendo la vida que yo quiero, ¿no? Y yo sé que ustedes pueden llegar a hacer exactamente lo mismo, incluso más que yo, ¿no? Entonces, borren esas distracciones de su vida, concéntrense, y cualquier cosa que quieran lograr, lo van a lograr, se los aseguro. Bueno, eso fue todo. Este fue nuestro episodio número 19. Concentración profunda, cómo aprender más en menos tiempo. Espero que les haya gustado.
No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que somos Oman-podcast en Twitter, en Instagram. Ya tenemos canal de YouTube también. Por favor, voy a estar poniendo ahí los enlaces para que vayan y se suscriban. Por favor, vayan y suscríbanse. Necesito cambiarle el nombre al canal y no puedo hasta que ahí tenga un mínimo de suscriptores, ¿no? Recuerden que por mi locura creé este website llamado webpower.dev. Vayan y visítenlo. Si tienen alguna idea de que podría ser interesante poner allí, pónganlo por favor. La idea es que este va a ser un website educativo donde vamos a estar compartiendo cosas relacionadas a programación web, cosas que deben de aprender y todo eso, ¿no? Porque yo sé que a veces el internet es un lugar demasiado grande, enorme y da miedo y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Entonces la idea es que este website sea una guía para ustedes. El website está en inglés, no va a haber nada en español en este caso. Creo que como programadores es muy importante que hablemos inglés, entonces ni modo, así es esto. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue su podcast of Men Machines. Les habló su host Oscar Gallo y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio.